¿Y si resulta que las máquinas hubieran descubierto que nuestro lenguaje humano es simplemente demasiado lento y han empezado a inventar su propio idioma? Un galimatías incomprensible para nosotros, pero absolutamente perfecto para ellas. Bueno, suena a película de ciencia ficción, ¿verdad? Totalmente. Pues bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a diseccionar un estudio fascinante que acaba de publicar la Universidad de Rutgers. Se titula PAP-REC, Personalized Automatic Prompt for Recommendation Language Model. Un nombre un poco técnico, pero lo que hay debajo es increíble. Ya te digo, el objetivo de nuestro análisis de hoy es entender cómo los sistemas de recomendación, o sea, esos motores invisibles que deciden qué vídeos nos aparecen en pantalla o qué productos metemos en el carrito de la compra, pues cómo están usando modelos de lenguaje masivos. Y sobre todo, por qué los humanos somos sorprendentemente malos dándoles instrucciones. Es que el planteamiento de este documento rompe por completo, digamos, los esquemas tradicionales. Hasta ahora siempre pensábamos que debíamos hablarle a la inteligencia artificial de la forma más clara y humana posible, ¿sabes? Claro, como si fuera una persona. Exacto. Pero los datos empíricos de Rutgers apuntan en una dirección radicalmente opuesta. A ver, yo confieso que adopto una postura bastante escéptica desde ya. Al leer este documento, mi primera reacción ha sido, francamente, de vértigo. Es normal, asusta un poco al principio. Es que, de verdad, el futuro pasa por dejar que la inteligencia artificial escriba sus propias instrucciones en una especie de código alienígena y, encima, confiar ciegamente en esos textos para que tomen decisiones comerciales a escala global. A mí me suena a una pérdida de control absoluta, madre mía. A ver, entiendo perfectamente esa reacción. Es esa aparente falta de control lo que choca. Pero al desgranar el documento, te das cuenta de que no estamos ante una rebelión de las máquinas ni nada parecido. Menos mal. Lo que ocurre bajo el capó es una optimización matemática. Brillante. Supera nuestra intuición, simplemente. Para entender esto, tenemos que dejar de pensar en el lenguaje como gramática o literatura y empezar a visualizarlo como geometría pura. Geometría pura. Vale, vamos a desempaquetar esto paso a paso porque tiene tela. El documento habla de una transición fundamental, la fragilidad de la llamada ingeniería de prompts. Eso es, el arte de escribir instrucciones. Exacto. Tradicionalmente, un sistema de recomendación usaba redes neuronales estándar. Ya sabes, calculando matrices, filtrando datos basados en compras anteriores, matemáticas de toda la vida. El filtrado colaborativo clásico, sí. Pero ahora, con modelos de lenguaje de recomendación, los llamados RLM, como P5 o M6Rec, esto se procesa literalmente como un problema de lenguaje. O sea, el sistema le pregunta al modelo algo como, basándote en el historial de compras, ¿le gustará este artículo al usuario? Y al reformularlo en formato de preguntas y respuestas, pegamos un salto cualitativo enorme. Estos RLM tienen una ventaja brutal. Que ya vienen aprendidos de casa, ¿no? Claro, heredan un conocimiento inmenso de su preentrenamiento. El modelo ya sabe que es un abrigo, que se usa en invierno, que el cuero tiene una textura específica. No partes de cero. Ya, pero aquí viene la trampa inmensa del diseño. Porque para que ese modelo te dé una buena recomendación, alguien, un humano, tiene que darle el famoso prompt inicial. Ahí es donde fallamos estrepitosamente. Totalmente. El estudio subraya que estos modelos son de cristal, súper frágiles. O sea, un investigador prueba la instrucción, sugiere un producto y consigue, no sé, un 4% de acierto. Luego cambia el verbo, pone recomienda un producto y la precisión cae a la mitad. Por una simple palabra. Es que un pequeño cambio en una preposición o añadir un por favor te hunde el rendimiento sin ninguna lógica. Yo lo veo como intentar adivinar la combinación de una caja fuerte de alta seguridad, moviendo la rueda al azar y guiándote solo por el ruidito de los clics. Es ineficiente a más no poder. Me encanta esa analogía de la caja fuerte, porque ilustra el problema real. Las fluctuaciones no siguen reglas gramaticales humanas porque la red neuronal no procesa texto, procesa vectores. Y ahí es donde entra la solución de Rutgers, el marco PAP-REC. Las siglas de prompt automático personalizado, si no me equivoco. Eso es.
Básicamente, su propuesta es sacar al humano de la ecuación por completo. Ya era hora, visto lo visto. Claro. En lugar de tener a ingenieros tecleando variantes a ciegas, Pabrek usa métodos matemáticos basados en gradientes para generar las instrucciones. Busca en todo el vocabulario del modelo la secuencia exacta de palabras que minimiza el error al predecir una compra. Vale, pero eso de optimización basada en gradientes suena súper abstracto. A ver, ¿cómo funciona sin que el ordenador se ponga a probar todo el diccionario palabra por palabra? Mira, imagínate que el modelo es un montañero. Le han vendado los ojos y lo sueltan en una cordillera. Su objetivo es encontrar el punto más bajo del valle, que matemáticamente es el menor error y la máxima precisión. Vale, lo visualizo. El montañero no explora toda la montaña, solo tantea con el pie. Siente hacia dónde baja la pendiente, o sea, el gradiente, y da un paso en esa dirección. Pues Pabrek hace exactamente lo mismo con las palabras. Sigue la pendiente calculando derivadas matemáticas hasta dar con el término óptimo. O sea, elimina de un plumazo el tener que adivinar el verbo correcto. Exactamente. Entiendo que la máquina elija las palabras generales de la tarea así, pero ojo, que la ambición del documento va mucho más allá. Apuntan a lo que llaman el santo grial de la personalización. Ahí es donde la cosa se pone realmente interesante. Y alarmante, añadiría yo, porque la escala es una locura. Según Pabrek, el prompt tiene una fórmula. Primero pones el historial de compras. Luego, los tokens de la tarea, que son esas palabras optimizadas por el montañero ciego. Y al final, le meten un token específico para el usuario. El famoso token to. Eso es, una palabra mágica inventada por la máquina, única y exclusiva para esa persona en concreto. Es que, al asignar una coordenada única a cada individuo, el modelo crea un desencadenante que alinea toda la red neuronal solo para los gustos de su usuario. Es una personalización extrema. Ya, pero piensa en la escala de esto. En el estudio usan el dataset de Amazon Beauty. Tienen más de 22.000 usuarios. Una cantidad considerable, sí. Considerable. Si tienes que optimizar una palabra única para 22.000 perfiles, estás inyectando miles de parámetros nuevos en un espacio de búsqueda que ya es gigantesco. Esto es una pesadilla computacional. Puede parecerlo, sí. Es que intentar optimizar todo eso a la vez colapsaría cualquier servidor. Suena que necesitas un centro de datos del tamaño de Madrid solo para recomendar un bote de champú. A ver, tienes toda la razón en que el riesgo de colapso es el gran muro contra el que chocan los intentos de personalización masiva, pero la genialidad de PaperRec para no reventar los servidores es pura arquitectura de datos. Ilumíname, porque yo no le veo la salida. Fíjate en esto. El historial de compras de un usuario es independiente. Lo que compra el usuario A no se solapa con el registro del usuario B. Así que, aprovechando ese aislamiento, no optimizan los 22.000 tokens a la vez. Ah, no. ¿Y cómo lo dividen entonces? Usan lo que llaman un calendario de actualización iterativo y alternativo. Básicamente lo hacen por turnos, en ciclos o épocas separadas. Vale, te sigo. En la primera época, el sistema congela los tokens de todos los usuarios. No se tocan. Y usa los datos globales solo para optimizar las palabras generales de la tarea. Luego, en el siguiente ciclo, invierten el proceso. Congelan la tarea y actualizan el token de cada usuario de forma aislada, usando solo su historial individual. Ah, vale. Al alternarlo, el sistema solo carga la optimización de un usuario en esa fase concreta. O sea, paralelizas el trabajo y reduces el espacio de búsqueda una barbaridad. Efectivamente, si conectamos esto con el panorama general, resuelve dos problemas enormes. Evita el colapso del servidor, como bien decías, y soluciona la escasez de datos por usuario de manera elegantemente eficiente. Reconozco que el diseño tiene su mérito, muy elegante, pero la viabilidad en el mundo real tiene otro obstáculo enorme que menciona el documento. Hay un choque brutal entre las métricas de procesamiento de lenguaje natural, el NLP, y las métricas de recomendación pura y dura. Ese ha sido el dolor de cabeza histórico al intentar convertir un modelo conversacional en un buen vendedor. Totalmente, porque el éxito se mide diferente. En lenguaje natural usas la función de pérdida, evalúas si el modelo adivinó la siguiente palabra, y ya está. Es barato y rápido. Muy eficiente a nivel de cálculo. Pero en recomendaciones eso no te sirve. A Amazon le importa el top K, el hit rate y sobre todo el NDCG. O sea, medir si un cliente busca unos auriculares y compra en 30 segundos porque se los pusiste en la cara, o si hace scroll 20 minutos y cierra la app por frustración. Claro, el NDCG es una métrica implacable. No solo mira si el producto está en la lista,
sino que te penaliza matemáticamente si lo pones en el puesto 4 en lugar del número 1. Ordenar listas requiere muchísima más potencia que predecir una sola palabra. Y aquí es donde el estudio señala un bloqueo brutal. Si evalúan una palabra candidata con la métrica de lenguaje, tardan 1 minuto y medio. Pero si usan la métrica real de negocio, el NDCG, el modelo tiene que generar listas, ordenarlas, penalizar posiciones y tardan 25 minutos por cada palabra. Es una barbaridad de tiempo. A este ritmo, adaptar esto a millones de usuarios reales sería matemáticamente imposible. Lo sería, claro, si los investigadores hubieran usado la fuerza bruta. Pero no lo hicieron. Aquí introducen otra genialidad, las métricas sustitutas. Las surrogate metrics que mencionan en el texto. Esas mismas. Para entender este atajo hay que saber cómo busca las respuestas el modelo mediante la búsqueda en AS, o Beam Search. A ver, explícanos qué es eso de la búsqueda en AZ. Imagina que el modelo está frente a un árbol inmenso y busca la rama con la manzana más grande. En vez de trepar por una sola rama y arriesgarse a fallar, sube por 20 ramas distintas a la vez. Explora caminos simultáneos antes de decidir qué lista recomendar. Entendido. Y supongo que ese AD suele ser de 20 ramas. Exacto. El problema es que calcular el NDCG para 20 caminos a la vez es lo que dispara el reloj a 25 minutos. Pues blanco y en botella. La solución es mirar menos ramas. El estudio dice que bajan de 20 a 5, ¿no? Reducir el haz es el primer paso, sí, pero el verdadero truco de las métricas sustitutas es crear un atajo matemático. En lugar de procesar todo el algoritmo pesado de penalización, hacen una suma ponderada. Cogen el hit rate de los mejores 5 resultados y le suman el NDCG de esos 5 ajustado por un coeficiente. O sea, asumen que si una palabra es capaz de poner el producto correcto en el top 5, probablemente funcionará igual de bien si amplías la lista. Exactamente. Asumen ese pequeñísimo sacrificio de precisión absoluta, pero a cambio ganan una velocidad descomunal. Con este atajo, el tiempo de validación se desploma de 25 a solo 4 minutos. 4 minutos. Bueno, eso ya es otra cosa. Y lo revelador, y creo que es clave para quienes nos escuchan, es que el estudio demuestra que usar estas métricas comerciales es obligatorio. En los gráficos, optimizar basándose solo en la métrica del lenguaje daba resultados peores que usar los prompts manuales de toda la vida. Es que la máquina tiene que entender que su objetivo final es vender, no escribir con buena ortografía. Las métricas del lenguaje crean textos coherentes, pero las métricas sustitutas crean textos rentables. Muy bien visto. Bueno, ya hemos visto cómo encuentran las palabras sin colapsar el sistema y ajustando las métricas. Vamos al clímax del análisis, los resultados reales. La prueba de fuego. Efectivamente, pusieron a prueba PubRec con bases de datos enormes de Amazon Belleza, Deportes y Juguetes. Usaron los modelos P5 y los pusieron a hacer recomendaciones secuenciales, a generar explicaciones. Y oye, los resultados son aplastantes. Las instrucciones automáticas superan de lejos a las escritas por humanos. Las cifras no engañan. La mejora estadística es innegable en todos los frentes. Ya, los números ganan. Pero el peaje a pagar es súper desconcertante. El estudio muestra ejemplos reales de los textos que genera la IA y, para vender en la categoría de belleza, la instrucción óptima que parió la máquina, en inglés, fue esta joya. Choose describes consideration recommend mid nomine. Un ensamblaje que rompe cualquier regla gramatical, desde luego. Es que traducido es algo como elegir describe consideración medio nominado. Un galimatías absoluto. Y esto me preocupa de verdad porque hemos perdido la interpretabilidad. Comprendo esa preocupación. Es la famosa caja negra. Claro, si un sistema recomienda cosas basándose en medio nominado, hemos perdido el control. ¿Cómo depura un ingeniero un error si el modelo habla literalmente en lenguas muertas? Desde nuestra perspectiva humana parece un caos total. Pero hay que recordar que, para la máquina, no hay caos. Son coordenadas matemáticas puras. A la red neuronal no le importa la poesía ni que falte un sujeto. Solo lee números, claro. Eso es. Palabras como choose o meet son vectores hiperprecisos en un espacio de miles de dimensiones. Ese galimatías es básicamente un GPS.
Le dice a la red neuronal exactamente dónde tiene que posicionarse. Posiciona los pesos internos del modelo donde se cruzan los conceptos de cosméticos, el historial de compras y la probabilidad matemática. Nuestro lenguaje humano es demasiado vago para esa precisión geométrica. Y fíjate, el estudio revela empíricamente que la longitud ideal de este galimatías es de exactamente 5 palabras. O sea, hay una razón matemática para usar 5 palabras en lugar de, no sé, 3 o 10. Sí, es un equilibrio de precisión vectorial. Con 3 palabras las coordenadas son muy generales, la máquina no afina la puntería, pero si usas 10, el espacio de combinaciones se infla tanto que el gradiente se pierde intentando optimizar. 5 es el punto dulce de eficiencia y expresión matemática. Curiosísimo. Y hay otro detalle súper contraintuitivo. El estudio dice que estas 5 palabras tienen que ir al final de todo. Lo llaman suffix prompt. Sí, una instrucción como sufijo. A ver, la lógica humana te dice que primero das la orden, tipo analiza lo siguiente, y luego das los datos. Pero aquí lo hacen al revés. Le sueltan todo el historial primero y justo antes de predecir le clavan la galimatías al final. Choca con nuestra forma de pensar, pero a nivel tensorial tiene todo el sentido del mundo. Los modelos Transformer usan mecanismos de atención. Si pones los activadores al final, obligas a la red a procesar todo el historial previo, pasándolo por el filtro exacto de esa instrucción, justo 1 milisegundo antes de dar la respuesta. Claro, le das los ingredientes y la receta se la chivas justo cuando la sartén ya está caliente. Mantiene el foco absoluto. Esa es la idea, maximizar el rendimiento en el último instante. Bueno, llegados a este punto, creo que es imperativo estructurar unas conclusiones claras de toda esta arquitectura que hemos analizado hoy. Si tuviéramos que resumir este estudio de Rutgers, yo destacaría 3 grandes bloques. Me parece perfecto, a ver. El primero es la constatación de que la intuición humana tiene un límite claro. Los modelos de lenguaje son potentísimos para recomendar cosas, pero escribirles prompts a mano es un cuello de botella terrible. Nuestro lenguaje lleno de cortesía y reglas es súper ineficiente para una máquina matemática. El segundo pilar, sin duda, sería la solución de PaPRec. Al automatizar esto con gradientes y personalizarlo con tokens únicos por usuario, los algoritmos demuestran que si les dejamos, crean un lenguaje sintético mucho más preciso que el nuestro. Encuentran caminos en su espacio vectorial que ni nos imaginamos. Exacto. Y el tercer punto es que esto no se queda en pura teoría, es viable computacionalmente. Con ese entrenamiento por turnos alternos y las métricas sustitutas, condensan un proceso de 25 minutos en apenas 4. Demuestran que la utopía matemática es posible a gran escala sin necesitar servidores del tamaño de un país. Creo que este documento marca un punto de inflexión. En los próximos años, dejaremos de buscar que la IA nos entienda como humanos y nos centraremos en la rentabilidad matemática pura. Es un tema denso, pero absolutamente fascinante. Y bueno, gracias a la audiencia por acompañarnos en esta inmersión tan profunda. Totalmente. Ha sido técnico, pero muy necesario para entender los motores que deciden lo que consumimos a diario. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, quiero dejar una reflexión final en el aire. Hemos visto que las inteligencias artificiales son más precisas, más rápidas y más rentables cuando se comunican consecuencias que para nosotros son puro ruido. Entonces, estamos acercándonos al momento en que estas redes desarrollen por completo sus propios ecosistemas de lenguajes sintéticos a velocidades incomprensibles, dejándonos a los humanos y a nuestras viejas reglas gramaticales irremediablemente fuera de la conversación. Ahí lo dejo. Hasta el próximo análisis a fondo.